Les damos la bienvenida a quienes nos acompañan en esta tarde. Nos emociona decir que hoy estaremos retomando este ciclo de pensamientos incómodos América Latina, el cual hasta ahora hemos venido desarrollando como un programa de opinión en formato de conversatorio virtual para la audiencia del escenario político alternativo en Latinoamérica. Les recordamos que este espacio es convocado por el Grupo Interdisciplinario de Investigación para la Transformación Social Cabilando, con el apoyo de la Red Interuniversitaria por la Paz, Red y Paz. Además, lo venimos desarrollando desde un formato multimedial, abierto y libre, por lo que se difunde en vivo desde el Facebook Grupo Cavilán. Como les mencionaba, hoy daremos apertura al primero de una serie de conversatorios que proyectamos para el año 2021, en donde buscaremos recapitular acontecimientos memorables de la historia del pensamiento crítico latinoamericano, a través de la obra y el accionar de distintos pensadores y cómo estos se conectan con la realidad coyuntural que actualmente enfrentamos, en busca de la construcción de propuestas para la vida digna en nuestra región. Con esta iniciativa buscamos aportar a la construcción de memoria histórica, esperando que desde ese reconocimiento se movilicen cambios sociales y transformaciones necesarias y urgentes a nivel humanitario en la región. La idea es que este sea un vehículo para que ustedes puedan construir los elementos necesarios para comprender y analizar las tendencias y posturas políticas argumentadas desde el pensamiento crítico, haciendo de esta propuesta un proyecto de opinión crítica en construcción. Es por eso que durante esta jornada de apertura estaremos conversando sobre el legado de Camilo Torres como símbolo de unidad revolucionaria para Latinoamérica. Para ello contaremos con las intervenciones de Hernando Gómez Serrano, investigador y analista político, Eber Arcano, sociólogo, magíster en Ciencias de la Información. Ellos comenzarán socializando, exponiendo sus posturas y experiencias frente al legado que nos trae este pensador incómodo, y más tarde el espacio será dinamizado con las preguntas de Gianni Vallejo, abogado especialista en Derecho Penal, investigador del Grupo Cavilando e integrante de la Red Interuniversitaria por la Paz, Red Paz. Luego estaremos muy atentos recogiendo sus preguntas y aportes para los invitados que nos acompañan en esta transmisión, los cuales los motivamos a que nos hagan vía Facebook, y finalmente estaremos invitando a los participantes a realizar un cierre, retomando los aprendizajes y llamados de este pensador como un mensaje de lucha para los diversos movimientos de hoy, para seguir pensando y luchando en una sociedad más equitativa, emancipada y autónoma. Les recuerdo que quien los acompaña en la moderación es Laura Arango, psicóloga de la Universidad de San Buenaventura, investigadora del Grupo Cavilando. Sin más preámbulo, doy entonces la bienvenida a Hernando Gómez Serrano. Hernando, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Bien, Tú me muchas dices, gracias. Laura, si yo comienzo, que me perdí un poquito, es que a veces se me cae la señal, yo comienzo, que comience. Aló, aló. Fernando, te escuchamos un poco mal, entonces si damos un tiempo a que la señal retorne, podríamos entonces empezar con Everard. Sí, perfecto, no hay ningún problema. Bueno, Everard, bienvenido. Aló, ahí estamos bien, ¿cierto? ¿Cómo están? Sí. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, no, Hernando, un saludo, y pues sí, yo creo que toca que le demos tiempito porque el retorno allá debe ser como con mayor tiempo. Pero entonces, nada, pues primero como saludarles, especialmente pues como a los parceros de Cavilando y las parceras pues que han sido como un proceso muy cercano también a lo que hemos hecho como acá, agradecer pues como por la invitación, y bueno, pues más que nada pues de alguna otra forma como que resaltar también como la iniciativa en el sentido de que pues durante muchos años entre Cavilando y muchos procesos acá locales y lo que de alguna otra forma pues se percibe a nivel nacional pues se sigue como manteniendo la importancia pues como de generar este tipo de espacios reflexivos alrededor de lo que implica pues como conversar sobre el legado pues o la importancia más que el legado como del pensamiento pues como de Camilo por estos tiempos. Y pues nada, yo creo que para empezar como a conversar en clave pues de lo que hemos discutido
con Cavilando y especialmente con Hernando, pues creo que pues yo partiría como diciendo que el título de la conversación de hoy, como de Camilo Torres como símbolo de unidad revolucionaria, creo que pues quisiera como partir diciendo que yo siento que hay como una necesidad de transformar un poco también como esa manera en la cual nombramos una de las principales apuestas de Camilo, que es el tema, pues claramente como de la unidad, porque yo a veces como que considero que, pues que a Camilo siempre se le ha reducido como a eso, ¿cierto? Como a qué fue lo que dijo, cuáles fueron como sus palabras y cuáles fueron como sus acumulados alrededor de, por un lado, las categorías que planteó desde la parte académica o desde la parte política, la parte pedagógica, la parte social, pero también se ha convertido como una suerte de símbolo, entre comillas, como solamente para hablar de eso y no para realmente hacer una reflexión hacia adentro, específicamente pues de los procesos sociales o de los procesos que de alguna u otra forma se identifican con ese pensamiento, y que pues yo creo que prácticamente lo más importante ahí es entender que Camilo no solamente fue un ser de un discurso sobre unas propuestas que lanzó pues a modo pues como de análisis o que planteó ciertas discusiones, sino que también como que demostró que en la práctica pues es como posible. Y especialmente este tema de la unidad, pues es muy claro, digamos, entenderlo en Camilo, con su apuesta, pues digamos, con la plataforma del Frente Unido del Pueblo, y que, digamos, siempre hablamos como de eso, ¿cierto? Y hoy más, hoy digamos, como a partir de los contextos en los cuales nos movemos, en los cuales nos desarrollamos, pues la unidad siempre aparece como en los temas de análisis, siempre aparece como en los planes de formación, siempre aparece como en todo lo que de alguna u otra forma identificamos como una necesidad para avanzar como procesos sociales o como procesos populares, incluso desde otras aristas pues que tienen que ver con lo comunitario, con lo académico, en fin, pero hay una reducción de ese asunto, digamos, de la unidad como casi que alrededor de uno, ¿cierto? Como que hemos entendido que, y en muchos casos también, incluso en ejemplos pues, de la izquierda colombiana, pues lo que hemos visto es que la unidad siempre se ha planteado alrededor de figuras o alrededor de ciertos referentes. Y la propuesta, digamos, o digamos la validez que tiene, o que creo yo que tiene realmente una propuesta como la de Camilo, es digamos como que trascender de esa idea que tenemos de que la unidad es alrededor nuestro o alrededor de los procesos o alrededor de lo que representamos, sino que la propuesta, digamos, y lo que es necesario poner en práctica es la unidad alrededor de lo común. Y lo común implica que es una unidad diversa, una unidad un poco más abierta, más amplia, con un espectro, digamos, mucho mayor al que normalmente entendemos desde las prácticas, digamos, como cotidianas, individuales o colectivas. Y creo que por eso es importante retomar mucho la reflexión alrededor de esta propuesta en el sentido práctico de lo que representó el Frente Unido. Es evidente que pues también hemos como a veces caído como un poco en el cliché de querer hacer una propuesta, digamos, hemos hablado del Frente Unido en el siglo XXI o un montón de cosas pues que a veces como que apodamos o adjetivamos pues como de manera un poco nostálgica, y que pues que si bien está bien y esos referentes son importantes, es interesante empezar como a trascender y a dar un paso más allá, de que no es revivir la misma propuesta, no es hacer un calco y pegue de esa propuesta que se dio pues digamos con la experiencia de Camilo, sino que realmente esa visión desde la práctica de lo que implica la unidad nos permita realmente consolidar apuestas pues que son necesarias hoy para muchos asuntos, como lo conversaba hace un rato, que tienen que ver con la necesidad de transformaciones en múltiples aspectos que requiere pues, o que tiene nuestra sociedad colombiana, y específicamente pues también desde lo político, desde lo económico, incluso desde las prácticas, digamos como contrarias a lo que se ha establecido, digamos, desde el modelo de Estado, desde el modelo de sociedad, desde el modelo cultural. Hay, digamos, como una necesidad de asumir la unidad como un asunto práctico y no como un asunto discursivo. Puede que eso se haya dicho mucho,
pero en realidad es importante hacer como hincapié ahí, porque yo lo que creo es que la falencia principal en los proyectos unitarios ha sido eso, ¿cierto? Ha sido entenderlo solamente como una postura y como un discurso que se ha planteado y que permite hacer alianzas o permite hacer como se llama coaliciones, pero no permite realmente entender un sentido práctico que está, digamos, en este implícito, digamos, en este tema de la unidad, que es el asunto del hacer con uno, el hacer con otros y otras, que es donde realmente, digamos, ni siquiera el discurso puede como estar de prioridad, sino que realmente la misma práctica y la misma esencia misma de lo que se pretende cuando una unidad plural y diversa se asume como una necesidad, digamos, de transformación, que realmente, pues yo creo que primero podríamos asumir ese legado y esa importancia, lo que fue el planteamiento de Camilo con el Frente Unido, pero también, digamos, estaría muy, digamos, como a la altura, por decirlo de cierta forma, de lo que un contexto como el de nosotros y nosotras, pues como que requiere. Hemos hablado muchísimo tiempo desde el aspecto, digamos, de la necesidad política de la unidad, de los sectores alternativos, de izquierda, como lo queramos llamar, para poner un ejemplo, pero ha sido siempre eso, ¿cierto? Hemos entendido una unidad solamente como con un objetivo puntual común y no realmente una unidad desde las transformaciones comunes, que son los proyectos reales de transformación que se dan no solamente al corto plazo, porque son los contextos o son las coyunturas, sino que también, digamos, la unidad en sentido práctico nos permitirá pensar en todo lo que a mediano y largo plazo realmente está en la concepción, digamos, que uno tiene también de la realidad misma y de su necesidad de transformación. Entonces, para mí, digamos, como que pensar un poco en la validez del pensamiento de Camilo frente a este tema o frente a esto que llamamos que es como el legado de la unidad revolucionaria, implica que es en la unidad práctica donde realmente uno encuentra las posibilidades reales de asumir un rol y de asumir un compromiso con, digamos, con esto de poner en práctica lo común, la práctica, en práctica, digamos, la esencia transformadora, insisto, pues como del asunto, que permita no solamente darle validez a un pensamiento, no solamente darle validez a un legado y a una propuesta que está ahí y que se convierte en una de las referencias inmediatas, pues como en este asunto, sino también en hacerla, digamos, como plausible, o sea, en hacerla como palpable de que realmente es posible y que no es solamente un asunto discursivo, que tal vez en lo que hemos de alguna u otra manera, no sé si fallado o más bien, para no ponerlo tan traumático, sino como lo que nos ha hecho falta ha sido entenderla en ese sentido más práctico y menos discursivo y más pensada en una idea de cómo uno asume realmente su compromiso con una transformación que me permita entender realmente que los procesos, que muchos de los procesos se dan en transformaciones con otros y con otras al mediano y largo plazo, ¿cierto? Incluyendo pues temas como lo cultural, que es para mí, digamos, uno de los aspectos más importantes y que incluso para Camilo en su contexto fue lo suficientemente claro. Culturalmente para él no, y para su propuesta, donde también estaban más compañeros, más compañeras, más organizaciones, también era muy claro de que esa diversidad también era importante, ¿cierto? Por eso en su propuesta permitió que de alguna u otra forma se bajaran de prevenciones sectores radicales como los comunistas, con los más libertarios, pero también con gente que de alguna u otra forma estaba culturalmente mamada, como decimos aquí coloquialmente, de la lógica tradicional de hacer política y de hacer propuesta organizativa, pero que también se bajó de sus prevenciones y su visión, digamos, como de estar ahí aportando, pues también estuvo, como fue el sector pues de lo que se conoció como los no alineados, que evidentemente no se pueden confundir pues como con estas líneas que tenemos hoy en día de los llamados independientes, que pues que son como más dependientes de otros realmente que realmente una postura independiente, y que eso permitió de alguna u otra manera ser punto de encuentro práctico y concreto, más allá de esgrimir como grandes propuestas y grandes discursos de cómo sería una organización unitaria, qué estatutos debía tener, o sea, creo que eso fue lo último que se pensó
digamos, en la propuesta del Frente Unido y se llamó más fácil a una realmente convicción práctica de lo que implica la necesidad de la unidad y que identificamos hoy que sigue siendo una necesidad. En algunos casos o en algunos asuntos pequeños que tienen que ver más con lo comunitario, que tendrán que ver más con pequeños espacios de transformación, pues puede que existan algunos avances y no por ser pequeño no implica que sea menos importante, pues, o sea, obviamente tiene un nivel de importancia, pero aún ante esos avances que hay y que tenemos en algunos sectores, en algunos espacios, digamos como en donde participamos, donde confluimos, seguimos viendo que nos ha costado mucho entender ese sentido práctico de la propuesta unitaria de Camilo y del referente, digamos, que implicó como eso. Yo creería que por ahí podríamos tratar como de ir conversando frente a la unidad como en sentido práctico y no como un asunto meramente discursivo y propositivo para la organización social. Muchas gracias, Evera. Creo entonces que va quedando clara la propuesta que se trae y es de ver a Camilo Torres más allá de ser un símbolo, más allá de esas palabras o ese discurso que ha pasado de su legado, sino también cómo él demuestra que una práctica es posible y cómo lo que es necesario hoy sería poner en práctica la unidad alrededor de lo común, respetando las diferencias que allí se hallan. Creo que quiero resaltar ese aspecto para darle la palabra a Hernando. Hernando, bienvenido. Queremos saber si ya podemos escuchar. Muy bien, Laura, ¿me estás escuchando? Sí, escuchamos perfecto. Muy bien. Si quieres, entonces voy comenzando ya. Claro que sí. Una cuestión operativa, ¿no es necesario prender la cámara o si crees? Tal vez si la señal lo permite, sería muy bueno para que el público pudiera reconocerlo. Bueno, o sea que si de pronto la señal se empieza a debilitar, me avisas y apago la cámara. Claro que sí. Bueno, en primer lugar, un saludo muy, muy especial a todas y todos los que nos están escuchando. Claro está, a Laura, al Flaco, y perdona que coloquialmente lo llamen Flaco, allá, y a todos al colectivo allá en la ciudad de Medellín. Y bueno, y a quienes todavía guardamos la esperanza de que esto que todos los días caminamos, pues nos va a llevar a otro mundo posible. Quizás de pronto la muy buena introducción que hizo el Flaco nos coloca ya ante una disyuntiva bastante grande y sobre todo en el acontecer político y social de nuestro país, particularmente el acontecer en torno a lo que está sucediendo en las regiones más apartadas y más violentadas de Colombia. Lo primero que quisiera es recordar una sentencia muy importante, no de Camilo, aunque estoy seguro que él estaría, creo yo, acompañándome con ella. José Martí, el famoso, el grande, ¿para qué decir famoso? El grande José Martí decía que la mejor forma de decir es hacer. La mejor forma de decir es hacer. Y ya el Flaco nos lo dijo de forma muy, muy, muy clara cuando hablaba del tema de la unidad, el cual yo comparto totalmente. Seguir nosotros hablando y diciendo sobre la unidad, quizás de pronto pues aumente pues la cantidad de discursos y de encuentros y de reuniones en torno a esta palabra, pero a la hora de la verdad, si no se concreta en formas de hacer y de actuar, pues y que vaya mucho más allá de la forma de hacer igualmente importante, pero no la voy a desdeñar, que va más allá del hacer electoral, del hacer político electoral. La mejor forma de decir es hacer, entonces, y quisiera entonces partir de allí. Lo mismo sucede con algunas otras de las grandes enseñanzas de Camilo, no solamente con el tema de la unidad, sino con el tema, por ejemplo, del amor eficiente. También entonces hablamos, decimos, se ha escrito mucho, hay que seguir hablando, hay que seguir diciendo, claro está, pero quizás de pronto hay que hacer más. ¿Cómo hacer efectivo todo esto que en alguna manera está en el legado de Camilo Torres? Y permíteme entonces iniciar toda esta conversación con algunas imágenes, con algunos relatos que nos puedan entonces ampliar. Para quienes no están como muy enterados, por decirlo de alguna manera, sobre todo quienes no están aquí en Colombia,
de las situaciones que estamos viviendo, pues recordemos, nosotros en Colombia estamos viviendo un proceso de post-acuerdo, de conversaciones y negociaciones de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, con la FARC, y estamos ahora en un diálogo suspendido con el Ejército de Liberación Nacional y en alguna medida pues nos encontramos en un desencanto discursivo de todas las posiciones que hay en torno a la paz, porque mientras que estamos en esas discusiones, sí están sucediendo muchas cosas en otros territorios. Por muchas personas son suficientemente conocidas las desafortunadas situaciones de los líderes sociales que están siendo cada vez en mayor cuantía asesinados, desaparecidos, y líderes sociales ya no solamente aquellos que se han manifestado con posiciones ideológicas y políticas contrarias al régimen dominante, sino líderes sociales que en alguna medida han hecho de su vida una continua acción y práctica de por defender sus derechos, por defender los derechos de la naturaleza, en el caso de las mujeres por defender los derechos de las mujeres, en el caso de los ambientalistas, como ya lo dije, por defender los derechos de la naturaleza, en el caso genérico, algunos líderes por defender los derechos humanos en términos amplios, sobre todo el derecho a la vida, el derecho a la protección de la vida misma, y otros tantos como podríamos decir derechos culturales, derechos sociales, etcétera, etcétera. Primer elemento entonces es eso, nos encontramos en una situación por demás compleja, en donde en el decir de la unidad de muchos sectores alternativos y sectores de izquierda, mientras que estamos nosotros en el debate y la discusión sobre ese decir de la unidad, desafortunadamente hay otros que sí siguen haciendo, y sin necesidad de decir, y los que siguen haciendo pues son los que han empuñado el camino de la violencia, han transitado por el camino de la violencia y mantienen ese camino de la violencia, y sobre todo el camino de la violencia con el amparo institucional y el amparo del Estado. Es algo por demás preocupante en ese sentido. Recuerdo entonces en ese contexto, y quisiera entonces hacer una pequeña presentacióncita en ese sentido. Cuando se estaba ya en las etapas finales del acuerdo de paz, de la firma del acuerdo de paz de La Habana, se hizo una última conferencia de la guerrilla de la FARC en aquel momento en las selvas del Yarí. Es una zona aquí en Colombia, hacia la parte sur del país. En las selvas del Yarí se hizo una reunión a la cual se invitó a algunos líderes políticos, se invitó a muchos periodistas, algunos intelectuales, algunos académicos, estudiantes que quisieron llegar hasta allá, algunos campesinos, y claro está, en su gran mayoría, pues, un gran número de, en ese momento todavía, combatientes de la FARC que una semana después iban a entrar en el proceso ya de reincorporación debido a que se firmaba el acuerdo. Yo estuve allí, tuve entonces la posibilidad de escuchar y de ver entonces lo que allí estaba sucediendo, y quiero relatarles algo muy sencillo. Recuerdo, yo estaba en el lugar que se me asignó para quedarme a dormir, era un lugar sencillo, lo que aquí literalmente hemos llamado el cambuche. Era un cambuche donde tenía que compartir no solamente el lugar para dormir, sino el lugar para el baño y para la comida, con varios y varias de los integrantes en ese momento de la FARC-EP. Un día de esos, allí sentado, comenzó de pronto un aguacero muy fuerte, comenzó a llover de una forma casi que, digámoslo así, que algo similar a un diluvio universal. Comenzó a llover fuertemente, y yo entonces me recogí hacia mi cambuche, me senté allí en las selvas del Yarí. Los aguaceros son impresionantes, no duran mucho, pero sí son aguaceros de la selva que son muy fuertes. Entonces yo me recogí hacia mi cambuche y me senté allí, y vi como a unos 7 metros de distancia donde yo estaba a un guerrillero de la FARC que estaba también sentado allí como descansando, mirando. Se había quitado las botas, esas botas altas, pantaneras, las había colocado ahí al lado de su cama, en su cambuche, y me miraba hacia los ojos de manera persistente. Yo lo miré muchísimo, y la mirada era una mirada interrogativa, en ningún momento agresiva, sino una mirada como tratando de preguntarme o de preguntarse cosas a través de mis ojos,
y yo entré en esa misma dinámica e internamente me preguntaba qué será lo que me quiere decir, qué será lo que se está preguntando. ¿Será que se está preguntando y si dejamos las armas, no nos irán a matar? Y si no nos matan, ¿de qué vamos a vivir? ¿Y cómo será entonces la recepción que nos van a dar nuestras familias, nuestras comunidades, la gente en general? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser lo que va a suceder? Yo estaba en esa preguntas además completamente, digámoslo así, elementales, cuando de pronto yo vi que la mirada de aquel muchacho, porque era relativamente joven, la mirada de él se dislocó un poco y miró por encima de mi hombro, como si viera algo detrás de mí. Yo inmediatamente me volteé a ver qué era y en ese instante vi que venía una mujer, como de la misma edad que él, más o menos de la misma edad, unos 30, 31 años probablemente, y ella traía de la mano a un pequeño muchachito, un niño de unos 5 años de edad aproximadamente, y yo alcancé a escuchar cuando ella le dijo al niño, él, y lo señaló, él es tu papá, él es tu papá. El niño entonces soltó la mano de la mamá y con cierta perplejidad y titubeo caminó hacia el papá, se fue acercando, el papá no le quitaba la mirada de encima, con gran asombro y profunda ternura además, lo miraba y cuando fue llegando hasta donde estaba el papá, se metió entre las botas del papá, y claro, como eran unas botas panteneras altas, le daban arriba de las rodillas al niño, entonces el niño titubeaba, no podía caminar bien con aquellas botas, el papá entonces lo tomó de la mano y descalzo, porque él estaba descalzo allí en ese momento, claro, y descalzo se fue internando en la selva, en medio de ese aguacero torrencial, se fue internando poco a poco en la selva y se fueron perdiendo en la penumbra de la selva. Yo no sé si fue la penumbra de la selva o las lágrimas que caían de mis ojos, porque yo me preguntaba qué es lo que nos está queriendo decir este niño. Quizás de pronto cuando él se puso entre las botas del papá, lo que se estaba preguntando, lo que estaba diciendo es, papá, ¿sigo tus pasos? Y el silencio perplejo del papá, quizás de pronto le estaba diciendo, no lo sé. Eso era en los albores, una semana antes de que se firmara el acuerdo de paz en Colombia, el acuerdo con la FARC, el acuerdo que se firmara de paz en la FARC. Y yo todos los días me pregunto eso. ¿Qué es lo que está pasando en la vida cotidiana de la gente? No solamente la vida cotidiana de quienes dejaron las armas, sino la vida cotidiana de quienes nunca las empuñaron, pero estuvieron y se quedaron en los múltiples lugares de la vida diaria, campesinos, indígenas. Ayer mismo veía por las calles de Bogotá, yo bajo una o dos veces al mes a la ciudad de Bogotá, que vivo en un pueblito aquí a las afueras de Bogotá. Y ayer mismo quedaba impactado viendo el éxodo de poblaciones diversas que se estaba dando. En un instante casi, de 7:30 de la noche a 8:30, un cuarto para las 9, alcancé a ver 5 o 6 éxodos totalmente diferentes. Alcancé a ver, por ejemplo, la avenida Caracas con calle 51, cómo iba de pronto una fila de 20, 25 personas, algunos arrastrando unas maletas de rueditas, otros en su mano llevan un niño, y claro, por su atuendo y por su acento, inmediatamente, no había que hacer un gran esfuerzo, descubrí que eran hermanos y hermanas venezolanas, que venían en ese éxodo de desplazamiento de su patria, ese éxodo que quizás en los años 60 estuvimos a la inversa los colombianos hacia Venezuela, ahí iba el éxodo completo. Pero el éxodo de aquellos pasaba en medio de la vida de la ciudad y como que ya era parte misma de la vida, es parte del paisaje. Minutos después, es increíble lo que sucedía, minutos después yo veo pasar, ahora ya no eran venezolanos, creo yo, ahí no los alcancé a escuchar hablar, entonces no lo pude saberlo, pero era comunidad negra, eran comunidades negras. Ahí recordé el éxodo doloroso que hoy mismo, hoy, en febrero del 2021, hoy se está dando en los pueblos negros del Chocó. Y yo imaginé, ¿será que hasta acá llegaron las miles de personas que están saliendo
la selva chocuanas y salieron de la selva chocuana. Más adelante era impresionante. Yo pensaba que estaba metido en una película en donde se me estaba presentando todo de manera completamente sintética ante mis ojos, porque más adelante yo que veo 6, 7, 8 carritos esferados llenos, pero repletos, absolutamente repletos, casi que 1 metro, 1,5 metros de altura, de papel cartón, de reciclaje. Los recicladores en una fila que incomodaba un poco a los conductores de los carros porque tomaban todo un carril de la avenida, claro está, pero eran ellos, era el éxodo de la economía informal de los recicladores. Junto a ellos se veían 20, 25, 30 jóvenes en una zona bastante poblada en el barrio Santa Fe. Junto a ellos se veían entonces 20, 25 jóvenes que ofrecían sus servicios, algunos vendían algunas cosas, otros ofrecían sus servicios, independientemente de si las cosas que vendían pudieran ser entonces señaladas porque, es que estaban vendiendo droga, eso no me interesa. No me interesa porque no quisiera entrar en ese tipo de señalamientos. Pero entonces sí, también se veía allí este éxodo de economía juvenil, formal, de jóvenes sin futuro, con una sociedad que poco les ofrece. Pero allí no terminó. Ingresé de pronto al barrio Santa Fe. Quienes conocen Bogotá y quienes no lo conocen les voy a decir, el barrio Santa Fe en aquella zona es clásico porque es la zona de tolerancia, es decir, la zona de mercado sexual más grande que tiene la ciudad de Bogotá, la zona de tolerancia. Y en medio de la pandemia y todo ello, estaba absolutamente lleno de gente. Era una cantidad de gente la que estaba allí. Y el éxodo era todavía mucho más doloroso. Sobre todo cuando veía yo niñas de más o menos 15, 14, 16 años, allí paradas en las esquinas. Las hijas probablemente de los que venían caminando por la calle, por la avenida Caracas, niñas allí en el ejercicio de la venta de su cuerpo para poder tener su sustento diario. Y esto era infinidad, pero infinidad, cualquier centenar de niñas y de mujeres, y al lado de ellas, claro está, una cantidad de personas digamos así, de usuarios del lugar que estaban acercándose a este sitio. Para culminar, subí por la parte alta ya para tomar la carretera hacia mi pueblito Choachí, donde estoy viviendo, y de pronto entonces yo veo una fila ahora de otro éxodo, un éxodo institucional. 7 las conté, 7 camionetas de la policía. 7 camionetas de la policía muy bien armada, allí parqueadas en una fila, y a mí me llamó la atención, ¿y qué hacen aquí 7 camionetas? Me fijé un lote que estaba cubierto con latas, en donde los vendedores informales del santuario de Monserrate, a donde va mucha gente, ellos venden allí arepas, buñuelos, cantidad de cosas, empanadas. Los vendedores informales, cuando terminan su jornada diaria, bajan su carrito en el cual preparan las comidas o llevan lo que les sobró de comida de la que no vendieron y las guardan en aquel lote, en un lote grande que está tapado con unas latas. Pero como la situación económica está tan grave, algunos de ellos han tenido que buscar también este lugar como su casa, como su vivienda, como su refugio. Y alguien, pues quizás de pronto el dueño del lote, pues le pidió a la institucionalidad que por favor desalojaran a esa gente. Era un cuarto para las 8 de la noche, o las 8 de la noche, por ahí. Y yo miraba, esta es la institucionalidad nuestra. Es decir, esto que estoy diciendo es apenas un pasaje de muchas cosas que pudieron suceder y muchas más dolorosas que estaban sucediendo en el momento en Colombia. Pues solamente habría que decir que el día anterior, en medio de una balacera allá en el Cauca, sale se ve en una fotografía profundamente dolorosa, una mujer indígena de no más de 22, 23 años, embarazada, en medio de la vía, muerta por fuego cruzado que se dio allí, y uno dice, ¿esto qué es? ¿Esto qué es lo que está sucediendo? Yo estoy completamente seguro que Camilo, vivo, y sigue vivo, pero vive en quienes todavía seguimos creyendo en la dignidad y en la unidad, en los términos en que Flaco lo dijo de manera muy hermosa. Camilo no se hubiera quedado quieto ante esto. Quizás el concepto de la dignidad camilista es precisamente el que no podemos
dormir tranquilos en un país en donde está sucediendo esto. Es que podamos descubrir que cuando hablamos y miramos estas cosas, nuestros ojos se empañan de dolor, pero más que eso, nuestra voz se llena de protesta, pero más que eso, nuestra acción se llena de lucha y de encuentro con las personas para que esto no vuelva a suceder o no siga sucediendo como está sucediendo. Yo pensaba cuando comenzó Laura la presentación sobre el hermoso título que tiene este grupo de trabajo, el pensamiento incómodo, los pensadores incómodos. Yo pensaba, sí, Camilo es un pensador incómodo, pero afortunadamente es un pensador incómodo para quienes ostentan el poder, porque para muchos de nosotros Camilo no es incómodo. Camilo nos dejó un legado de amor real, concreto, y continuamente nos interroga y nos obliga a tomar acciones concretas y directas sobre la injusticia, sobre el dolor que todos los días vemos en nuestras comunidades. Pienso yo que hablar de Camilo es contrario a lo que fue su hacer. Hacer cosas inspirados por la dignidad de Camilo, esa sí es la tarea. Y hacer cosas en la diferencia, como decía el flaco, ¿no? La unidad en la diferencia, porque es hacer cosas, algunos inspirados en los anales de pensamiento materialista histórico, marxista, otros inspirados en otro tipo de conocimiento como este pensamiento ancestral indígena, otros inspirados en la doctrina humanitaria cristiana, todos, bueno, todos y todas inspirados en la búsqueda de una sociedad más equitativa, más justa, una sociedad en donde de veras sea posible la felicidad. Y como decía García Márquez al terminar su hermoso discurso La Sociedad de América Latina, para que las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra. Camilo está aquí en nosotros porque nosotros no lo estamos solamente recordando con la palabra, sino porque todos los días, en todos nuestros haceres, nos está interrogando, nos está diciendo, ¿fue suficiente? ¿Es suficiente lo que estamos haciendo? Está continuamente en la crítica. Yo recuerdo cuando tuve en mis manos, por fortuna, gracias a una hermosa persona que Flaco conoció, yo estuve con él allá, yo lo llevé allá que la conociera, nuestra bella mujer, amiga de Camilo, Leonorcita, Cebollita. La llamaban Cebollita porque lloraba mucho. Y entonces la mamá de Camilo la llamaba Cebollita y Camilo la llamaba Cebollita. Yo me acuerdo mucho de ella en este momento. Y lo importante era que yo recuerdo que Cebollita algún día me permitió conocer así en directo el diario de la vida de Camilo, el diario de la juventud, de cuando Camilo era un estudiante de teología en el seminario. Y a mí me impactó cantidades. Hay una imagen que quizá la voy a tergiversar porque no la tengo completamente memorizada, pero la imagen era muy sencilla. Cuando Camilo le pedía a Dios que por favor lo disculpara por ese acto de poca humildad que él había tenido cuando él había tenido una actitud un poco indolente, por decir lo mínimo, ante su hermana Gerda, porque lo había increpado por una idea, un pensamiento, alguna cosa que él dijo. Pero Camilo no podía dormir tranquilo y lo escribió en su diario, porque cómo era que él, en alguna medida, era capaz de tomar una actitud tan egoísta, tan indolente, tan falta de humildad en el sentido más puro. Camilo lo escribió en su diario de juventud allá en el seminario. Y yo creo que Camilo era eso. Y déjenme terminar esta conversación con una última imagen. Claro, yo, como muchos de los jóvenes en los años 70, bebimos de muchas de las fuentes de los pensadores alternativos, pensadores de izquierda, revolucionarios, grandes revolucionarios, de muchas latitudes, claro está, pues que no se diga pues de los grandes pensadores, y el ejemplo de nuestros hermanos cubanos, de nuestro querido hermano el Che, bueno, tantos otros que ni para qué los menciono. Y en ellos entonces se me cruzó algún día un señor que nunca tuve la
la posibilidad de conocerlo físicamente, pero se cruzó allí un señor que se llamaba Camilo Torres. Camilo Torres, un sacerdote. Yo era muy niño cuando era niño, no muy niño, pero sí era niño cuando él fue asesinado allí en los montes, en el patio de cemento, en las montañas colombianas. Se me cruzó aquel hombre, yo no, insisto, yo nunca lo había visto, y la única imagen que yo tenía era esa imagen que hoy en día me incomoda bastante, del el cura revolucionario, el cura guerrillero, cargada de ideología, de odio y de muchas otras cosas, y que es una imagen que nos han dejado durante toda la vida de lo que era Camilo. Pero bueno, alguien me invitó a ver una película, y la película era sobre la vida de Camilo, y de pronto sale una imagen en aquella película, Camilo va caminando como en un barrio popular, al lado de él hay varias personas, y él va caminando, y él va mirando y va con unas sonrisas tenues, recuerdo mucho, él va caminando allí, y de pronto se acerca una niñita hacia él, una pequeñita, una niña sencilla, humilde del barrio popular, e inmediatamente Camilo se agacha para recogerla y alzarla. Yo en ese instante, cuando vi esa imagen, dije, no me digan, este es igualito a todos, ahora va a ser todo digámoslo así, el montaje histriónico de la condescendencia con los pobres y todo ello. Pero por fortuna, quien tenía ese día la cámara, no solamente tomó la escena, sino se detuvo. Quizás de pronto por el magnetismo profundo que debía tener, se detuvo en los ojos de Camilo. Es un instante, cuando ven, ustedes deben haber visto mucho esa película, cuando vean esa película, vuelven a fijarse en los ojos de Camilo. La cámara se detiene unos efímeros segundos en los ojos de Camilo. Cuando yo vi esos ojos, en esos ojos había amor, había ternura, había indignación, había deseo de futuro, estaba Colombia presente. Yo agradezco al camarógrafo porque ese día me dijo, ese es Camilo Torres. Y como digo el flaco, Camilo no son solamente las grandes frases, nunca los grandes discursos, porque Camilo no era un buen orador, no era un gran orador, no importa. Desafortunadamente a veces creemos que los grandes hombres y las grandes mujeres tienen que ser grandes oradores, ¿no? Camilo no era un gran orador, sino Camilo era un gran humano. En él se encarnaba buena parte de lo que sería la categoría de humanidad. Y ese día entonces yo supe eso a través de esa imagen. Y hoy en día Laura, Flaco, Yanni, todos, les agradezco, y a todos los que nos están escuchando, les agradezco porque tengamos esta oportunidad de volver a decirnos y mirarnos a los ojos y decirnos cada día, en cada instante, en cada cosa que hacemos, reeditemos, así no sea conscientemente, la dignidad que Camilo Torres nos enseñó y nos puso a la orden del día. Eso es lo que yo quisiera comentar. Espero entonces que haya servido de algo lo que aquí dije. Y muchas gracias. Muchas gracias a usted, Hernando, por esa propuesta tan sentida, por traernos esas imágenes, esas experiencias. Usted lo ha dicho al inicio, la mejor forma de decir es hacer, y precisamente a través de esa visión de la vida cotidiana vendría la pregunta de cómo justamente en lo cotidiano cada uno y cada una, desde el rol que ocupa, desde ese lugar, está construyendo lo común y cómo estamos también asumiendo la diferencia en esa construcción de lo común. Tal vez pues lo dejo un poco al aire para que lo vayamos trabajando. Le quiero en este momento dar un saludo especial a las personas que nos están viendo, invitarlos a que nos pongan ahí sus comentarios, sus preguntas. En este momento le vamos a dar la palabra a Yanni Vallejo. Él va a estar interactuando con ustedes, pero más tarde tendremos muy en cuenta todas las intervenciones que nos manden vía Facebook, vía chat. Estaremos atentos a sus comentarios. Bueno, muchas gracias también por la invitación. Saludo entonces al Flaco, a Hernando, a ti, Laura, y a las personas que nos están viendo. Sí, como lo indicaba Laura, bastante sentida la intervención de Hernando. Tengo aquí el ojo aguado. Me toca la parte como de las preguntas, y más que preguntas quiero es como que profundicemos en unas categorías que trabajaron en sus intervenciones que me parecen de una importancia práctica para hoy. El Flaco hablaba
de esa unidad en sentido práctico. Y yo quisiera decirle o preguntarle mejor al Flaco, ¿y cómo se puede viabilizar esa unidad en un sentido práctico? O sea, ¿cuál sería desde el camilismo, desde la memoria de Camilo y desde las apuestas que conocimos de Camilo, cuál sería y cómo podría plantearse esta unidad en sentido práctico? Esto pues para conversarlo con el Flaco. Ya, sí, ok. Así como de una, Yanni. No, o sea, a ver, yo creo que, y también pues como retomando muchas de las cosas que plantea Hernando, pues que siempre va a ser un personaje que nos va a hacer no solamente aguar el ojo, sino también como latir muy fuerte el corazón, como decía Yanni, porque yo creo que es esa cotidianidad donde realmente la práctica va a estar. Cuando uno le preguntan el cómo se logran un montón de asuntos que uno plantea, yo siempre parto diciendo como que pues para mí no existen como recetas. Sin embargo, yo sí considero que hemos avanzado suficiente en algunas discusiones que nos deberían como permitir hacer una suerte como de introspección en un primer momento, digamos, como individual, para después, digamos, pasar a lo colectivo, que nos haga, digamos, como reflexionar y entender, pues, que hay cosas que de alguna u otra forma, como decimos, no sé, coloquialmente desde lo comunitario, desde los trabajos que hacemos reivindicativos, y es el cuento de bajarse, ¿cierto? Como cuando le dicen como, venga, hay que bajarse de esa posición en la que uno está, o de esa más que posición, como de la comodidad en la que uno se encuentra. Porque yo sí creo que en la práctica hay que beber de muchas cosas. Hay muchos avances que se han logrado con ciertas reflexiones que muchos sectores sociales que normalmente incluso han estado excluidos de escenarios de participación alternativos o de izquierda o revolucionarios, como lo han sido, por ejemplo, las mujeres, las comunidades diversas sexualmente, las subculturas o contraculturas urbanas. Yo siento que, digamos, desde esas prácticas individuales y de esa forma en la de cómo entender, por ejemplo, desde el cuerpo, desde la reflexión personal del territorio, del barrio, de la cuadra, de la vereda, incluso por lo que mencionaba Hernando, porque hay otros territorios que también siguen siendo muy alejados. Yo siento que esa manera de encontrarse a uno mismo o a una misma en la idea de que yo puedo tener mi posición, pero de que debo dialogar y debo discutir con el otro, y en ese diálogo y en esa discusión caminar de la mano. Ahí es donde yo creo que estaría como ese primer paso, más que definir un cómo, porque ese cómo a veces nos pone como a diseñar estrategias, a diseñar planes, a diseñar aparatos organizativos. Yo siento que es como, de alguna u otra manera, lo que hacemos es, o lo que podemos hacer, es comenzar a entender que es importante la reflexión y el debate en el caminar juntos, de que, si bien, de que está bien encontrarse con otros, con otras, entre organizaciones, pues hacer que de alguna u otra forma las ideas confluyan. Es muy importante entender que para reunirse a hablar de Camilo, o para reunirse a hablar de las problemáticas de los jóvenes en una ciudad como Medellín, por ejemplo, o de la realidad de las violencias contra las mujeres, o de un montón de cosas, yo siento que la posibilidad de conversar eso en espacios donde la multiplicidad de actores esté presente es posible. Es posible en la medida en que nosotros seamos capaces de dar el lugar a esos, digamos, actores, pero también a esas demandas o a esas propuestas que están allí. Normalmente nosotros hemos creído desde, y hablo pues desde la organización social y comunitaria en la cual uno, digamos, ha trasegado algunos años, uno siempre ha creído que esas reflexiones que uno hace endógenamente son las mismas que se están haciendo en los territorios, o son las mismas que se están haciendo en los espacios donde hay iniciativas de transformación o iniciativas de participación, lo que sea. Y eso, digamos, que es lo que no ha permitido esto que hemos conversado de la unidad práctica, porque entonces nos llevamos un montón a veces como la cabeza de cosas que son muy interesantes, que tienen que ver con lo popular, que tienen que ver con la deconstrucción individual y colectiva, pero resulta que en la práctica la gente también se está pensando otras cosas. A nosotros se nos ha olvidado y a nosotras se nos ha pasado digamos, por la cara
las posibilidades que existen desde la cotidianidad de transformación y de generación de espacios reflexivos que han sido comunes en muchos espacios. Pongo como ejemplos, no sé, lo que puede ocurrir en escenarios alrededor de la música, alrededor del arte, alrededor, no sé, del tejer, alrededor de los encuentros entre amigos, entre organizaciones barriales, entre colectivos, y hemos a veces como entre organizaciones grandes hemos querido como llegar bajo esa idea de la cualificación, a decir es que lo que necesitamos es un canal de televisión, por ponerte pues, o por ponerles un ejemplo como grande. Es que el barrio necesita un periódico, es que el barrio necesita tal cosa, o la vereda, o la comunidad en tal parte, y pues resulta que tal vez, aunque esos son propuestas muy viables, podrían ser muy interesantes en algunos casos, podrían ser muy viables, siento que el primer paso, Jani, ahí sería, pero ¿por qué no discutimos primero? A ver qué es en lo que podemos caminar juntos y que no deje de lado también otro asunto de necesidades, o más allá de las necesidades, unos intereses que también están inmersos en los escenarios de participación, en los escenarios de transformación o en los espacios, digamos, donde convergen ideas, por ponerlo de una manera más amplia, que implique, por ejemplo, incluso como esa reflexión que también sale de otros pensadores y pensadoras muy importantes que uno conoció en la academia o que conoció en las reflexiones de uno en los colectivos, que hablan de esa posibilidad de la construcción con el otro, de la investigación acción participativa, del sentir del otro, de la deconstrucción del pensamiento, en fin, hay un montón de categorías que están ahí y que no necesariamente se reflexiona a partir de ellas, porque yo vaya con mi combo o con mi organización a un barrio a trabajarlas en un plan de estudio, sino que realmente en la cotidianidad y en el estar ahí puede que nos permita realmente empezar a caminar esos espacios comunes y que nos permita realmente hacer esos escenarios unitarios que tanto adolecemos. En planos incluso más, o en asuntos, digamos, más de debate, pues porque tampoco se tiene que negar la importancia que tiene la academia acá, la importancia que tienen los espacios políticos, las organizaciones políticas. Siento que también es importante empezar también como a bajarse en los escenarios, digamos, donde hay mayores discusiones, organizativos, populares, políticos. Siento que también hay una necesidad de empezar a asumir esa posición personal más allá de la validez que creemos tener de nuestras propuestas. Me explico, como lo trataba un poco de decir como un poco al principio, y es el tema de qué es lo que nos ha costado en escenarios de transformación, yo que sé, parlamentaria o de asuntos, digamos, de administración local. Ha sido eso que yo trato de mencionar, de la unidad alrededor de la figura o alrededor del símbolo. Y no, o sea, yo creo que ahí es donde realmente no nos hemos como bajado de esa nota como para entender esa practicidad que incluso Hernando desde sus experiencias de vida lo contaba, o sea, ¿qué es lo común en esa experiencia que se vivía en el Yarí, pero que también en una comunidad de Chocó se vive, pero que también las mujeres o las comunidades diversas sexualmente lo viven, no sé, en cuadras, en barrios o en los centros de las ciudades que son como sus únicos espacios, o sea, también son comunidades, entre comillas, alejadas, porque aunque están aquí, están alejadas. ¿Cómo de alguna u otra manera entender que esto cabe, ¿cierto? Que esas realidades caben más allá de que los objetos o digamos los objetivos o las propuestas de las organizaciones pues sean otros. También es interesante escuchar eso y empezarlo como a asimilar, porque es como, pues creería yo, es como esos primeros pasos que se van dando, ¿sí? Y que empiezan a romper eso de que uno en el trabajo es una cosa, en la casa otra, en la organización comunitaria otra, reunido con los amigos y las amigas es otra, y cómo entender que pues es desde esos espacios también donde yo voy entendiendo cómo es que es ese asunto de unirse, principalmente, como lo digo en el primer momento, desde las ideas y del debate y la reflexión, pero también cómo esa unidad en reflexión y debate nos puede permitir de alguna u otra manera dar unos pasos y dar unos saltos en la construcción realmente de propuestas de transformación
digamos, cotidiana y palpable de alguna u otra forma que esté ahí. A modo de ejemplo, en estos días también pues que conversábamos con unos compañeros que han trabajado con nosotros temas de lo comunitario y temas de participación contracultural alrededor del arte y la música. Conversamos con unos compañeros que son del País Vasco, por ejemplo, y ellos hablábamos una frase muy bonita que alguien decía, y es que como que todos han sido de organizaciones, han sido de sindicatos, pero ahora tienen una organización un poco diferente, que es más asamblearia, contra el tema de los desahucios que se han vivido tras la pandemia, pues como en los pueblos y en sus barrios, pues allá en Euskadi. Entonces hablábamos mucho como de esas transformaciones que hay orgánicas y esa necesidad realmente de ciertos espacios unitarios que permitan mayor diversidad. Y él me decía, hay algo muy valioso que nosotros hemos entendido, y es que pasamos mucho tiempo reflexionando sobre la unidad y queriendo un gran objetivo político, y como que nunca, pues como que era muy difícil, pues aunque la utopía estaba ahí, esa necesidad de transformación está presente y esa convicción, nos costaba como tener victorias, o nos cuesta como tener grandes victorias. Y él decía, la ventaja de esta transformación que hicimos asamblearia y de reunión de vecinos que hacen, digamos, como protección cuando van a desahuciar a alguien, que visibilizan las problemáticas de personas que no están trabajando, o de mujeres que son solas y madres cabezas de hogar, y aún así las políticas de desalojo se aplican. Entonces ellos blindan eso, se van todos y todas para la casa, en fin, una estrategia muy bonita. Él me decía, aquí lo realmente potente es que ya entendemos que podemos ganar, o que estamos ganando cosas, ¿cierto? Y es lo mismo, él me dice, las organizaciones seguimos discutiendo por cosas, seguimos, todavía hay una pelea de estos que son más comunistas con estos que son más libertarios, o tenemos cierto problema con el tema de las luchas con las mujeres porque se están segregando algunas mujeres latinas y negras que habitan nuestros pueblos, entonces ellas también en sus propios grupos han tenido como discusiones. Sin embargo, la practicidad del accionar en las asambleas de defensa contra desahucio funciona. Y entonces yo creo que sin el ánimo de poner eso pues como ahí como lo más bello, lo más ejemplificante y como el camino a seguir, lo tomo es como referente en el sentido de que es por eso que es posible. Acá, digamos, hemos avanzado, por ejemplo, en el territorio de Medellín en espacios de encuentro alrededor de la música que existían hace mucho rato y que se habían perdido, de cómo unir, por ejemplo, parceros y parceras que trabajan desde lo juvenil, el arte, digamos, de la escultura con arcilla, pero cómo unir eso con los punqueros que también están haciendo proyectos de memoria, o con los pelados y peladas que trabajan el hip hop y están creando sus espacios de estudio para construcción para la edición de sus canciones, pero también entonces con compañeras que están trabajando escuelas o digamos como planes en escuelas de acá de la comuna, en escuelas públicas, y que son mujeres y trabajan desde la perspectiva de género. ¿Cómo eso cabe, cierto? ¿Cómo eso nos cabe en un pequeño espacio, por ejemplo, que es un referente de una corporación? ¿Cómo eso cabe ahí? ¿Cómo esa corporación no puede ser solo para hacer conciertos, sino para que haya una biblioteca pequeña, para que las compañeras se puedan reunir, para que podamos hacer un evento, para que podamos hacer un concierto, en fin? Yo siento que es más desde eso, y eso lo ha permitido también, es ese compartir cotidiano y esas reflexiones comunes. Habrán espacios, insisto, donde la academia va a llegar, donde la reflexión política sobre el contexto por el que estamos atravesando va a llegar, y va a llegar duro, y nos vamos a dar debates teóricos, prácticos, posiblemente hasta ontológicos, yo qué sé, pero cómo hacer eso un poco más cotidiano, cómo hacerlo un poco más en ese devenir de todos los días, desde que uno se levanta, puede ver a su compañera, a su compañero, puede ver a sus compañeros de trabajo después, o sus compañeros de universidad, en fin, cómo desde ahí realmente pueden empezar a surgir propuestas que muestren otras referencias, que nos hablen de otras cosas. Y en ese sentido creo que por eso es que estos referentes existen, no solo Camilo, como lo decía un poco también Hernando, sino otro montón de pensadores y pensadoras, pues a las cuales también es importante empezarnos a acercar y tomarlo realmente como eso, referencias en la práctica, o en esa cotidianidad, o en esa mirada, como lo dice muy bonito también Hernando, que suena muy poético, y por eso se le agüea a uno el ojo, cómo verlo ahí, y no necesariamente verla en un gran discurso, en una gran plataforma organizativa. Creería yo, Yanni, que por ahí es donde creo que
realmente empezamos como el camino y nos vamos dando respuesta a ese cómo, que ha sido la gran pregunta siempre. Muchas gracias, Flexión. Hernando, ¿me estás escuchando? Sí, muy bien, muy bien. Hernando, pues de la reflexión que tú ¿Aló? hacías, así, ¿me estás escuchando ahí de pronto? Sí, muy bien, muy bien. Listo, Hernando, de la reflexión que tú hacías, me surgía una pregunta y es que de esa realidad que tú narrabas, que observaste, pues más o menos sigue siendo esa realidad colombiana con algunas diferencias muy pocas, pero en términos generales seguimos trayendo, digamos, a colación la historia que vivió Camilo en su momento. Mi pregunta es, ¿crees que es posible hoy en las condiciones en que estamos, con la realidad adversa, con las redes sociales y con todo, digamos, el movimiento que se está generando para una transformación en el 2022 en las próximas elecciones, consideras, Hernando, que es posible hoy de verdad construir ese frente unido? ¿Crees que puede darse en este momento, en las condiciones en que estamos? Gracias, Yanni, gracias por la pregunta. Una pequeña disyuntiva antes de ello. Flaco, muchas gracias. Flaco, esa forma, digamos así, elemental, sencilla, por demás irreverente, con la que tú nos dices, tenemos que ir más allá de los discursos, de los debates, sin dejarlos de lado, porque son importantes. Tenemos que escuchar más al sencillo y tenemos que hacer una revolución de las pequeñas cosas. Es en las pequeñas cosas, allá donde se cuecen los garbanzos, como diría el poeta. Es allá donde tenemos que ir, Flaco. Muchas gracias por esa reflexión tan profunda y tan hermosa que nos diste. Y, Yanni, yo creo que el Frente Unido de Camilo no puede comenzar en torno a un periodo electoral, fundamental y exclusivamente. Ahí no puede comenzar. Y más en la Colombia actual. Si el Frente Unido, si la unidad la hacemos en torno a la situación episódica de unas elecciones, es una unidad que ya llamó a ser traicionada desde su propio inicio, traicionada en el sentido camilista de la palabra. El Frente Unido de Camilo, tiene que tener color, sabor, olor a campesino, a indígena, a niño, a niña, a mujer, a estudiante, a ama de casa, a miles de facetas de esta Colombia multiétnica, pluricultural, biodiversa, todo lo que ustedes quieran. Ese es el Frente Unido que teníamos que construir. Si ese Frente Unido, insisto, se da única y fundamentalmente en torno a la posibilidad de ganar electoralmente algunos escaños, bien sea en el Parlamento o, si es del caso, en el Ejecutivo con la Presidencia de la República, está condenado a fracasar, está condenado a ser episódico. Así alcance a tener, a disfrutar de las mieles del poder por unos X número de años, 4, 5, 6 años, los que así sean. Yo creo que tenemos que reflexionarnos en eso de una forma muy profunda. Además, porque yo sí creo que en la crisis actual del modelo económico, a la crisis actual del modelo económico, pues le viene bien digámoslo así, le viene bien una pequeña redistribución económica, le viene bien, claro está, un fijarse y un buscar proteger el medio ambiente, le viene bien alguna dosis de democracia y quizás de pronto hasta de disidencia, todas esas cosas le viene bien porque en últimas no toca las estructuras profundas, no toca lo que realmente está gestándose. Y eso nos toca empezar a agudizar nuestro oído, agudizarnos para poder escuchar y poder ver. Y como decía el Flaco, poderlo ver en la gente sencilla. Yo recuerdo, es que estoy pensando en eso, precisamente cuando hablaba el Flaco pensaba en eso, en esas imágenes. Una fila grande de mujeres y hombres de edad ahí esperando para poder cobrar su pensión de jubilación, su pensión que habían acumulado por tantos años de trabajo, allí sentados. Y de pronto una mujer dice una frase que, si la digo yo como supuesto pensador en una gran conferencia, todo eso, pues quizás de pronto tiene el sentido de, ve, qué pensamiento, qué síntesis la que alcanzó a lograr. Aquella mujer dice con una cierta ironía popular que a mí me fascina, ella dice, ay,
Ay, qué bien estábamos cuando estábamos peor. Ay, qué bien estábamos cuando estábamos peor. Y claro, eso da para hacer toda una conferencia sobre el tema cíclico de la historia y muchas otras cosas, pero qué bien estábamos cuando estábamos peor. Un pescador en las orillas del mar allá, en el mar Caribe colombiano, un pescador algún día, ante una pregunta sencilla y elemental de alguien que le hizo, ¿usted por qué está tejiendo una red tan grande? Él estaba allí sentado a la orilla del mar tejiendo una atarraya, una red grandísima. ¿Usted por qué está tejiendo una red tan grande? Y el pescador se volteó y miró como diciendo, esta persona tan estúpida, ¿no? Tan ingenua, ¿no? No se lo dijo, pero más o menos la mirada dijo, ¿usted qué me pregunta de tan estúpido, no? Y le digo, pero sí, quiero saber por qué está haciendo una red tan grande. Y dijo, señor, porque la mar es grande. Señor, porque la mar es grande. Y así sucesivamente podríamos nosotros recoger ideas, imágenes, pasajes de la vida cotidiana de campesinos, de indígenas, de analfabetas, de ilustrados de nuestras sociedades que no tienen en estos momentos el reconocimiento, el prestigio didáctico y civil, pero que se hacen en la vida diaria y cotidiana, allá donde se cuecen los garbanzos, insisto, como decía el poeta. Entonces, yo estoy de acuerdo de eso. Es necesario seguir buscando esa unidad, ese frente unido que en alguna medida Camilo nos matizó de forma tan, tan vehemente, porque no hay que decir que de forma tan magistral y tan académica, sino tan vehemente, que nos una, que nos unan, que nos convoquen las cosas que nos unen y no las que nos dividen vehementemente. Eso es muy importante, pero desafortunadamente cuando eso se da en el calor de unas elecciones que yo no sé ni para qué, que yo no sé ni para qué, para tener entonces un mayor número de personas en los estados del Congreso que vayan a tener una voz cada vez menos decisoria, porque siempre pierden todas las votaciones. Yo no sé, yo de verdad que aquí no quisiera decir muy acá, porque quienes me conocen saben que yo estuve coqueteándole a eso también, pero no, ya hoy en día no, yo no veo que sean las cosas por ahí. El Frente Unido de Camilo Torres hoy en día tiene absoluta y total vigencia, en tanto es un frente de unidad en donde caben y están y protagonizan ese frente mujeres, hombres, niños, niñas, campesinos, indígenas, trabajadores de la vida cotidiana, con sus errores, con sus barbaridades, con lo que se quiera, con su mal hablar, con lo que se quiera, pero que están allí y que hablan y que dicen, y que en últimas son los que están viviendo y sufriendo y palpando la vida cotidiana. Es eso, son los que están allí en las condiciones del día a día, de esos días que uno tras otro son la vida. Esa es la vida, ese trasegar de los días, uno tras otro son la vida. Y yo insisto, ese es el Frente Unido, por lo menos el que yo creo que en este momento deberíamos estar pregonando y luchando y construyendo. Ahora, guardo una gran esperanza. Guardo una gran esperanza en el sentido de que yo sí siento, afortunadamente, quizás de pronto ya entiendo el peso de los años, yo sí siento que hay gérmenes muy claros de ese Frente Unido. La crisis civilizatoria que nos enfrentamos hoy en día nos está llevando a poner en tela de juicio lo que creíamos, lo que pensábamos, lo que hacíamos. Y ahí hay algunos que nos miran desde la sencillez y desde el haber estado siempre en silencio y casi que siempre en el lado de los oprimidos, nos miran, como diciendo, yo lo sabía, escúchenos, yo sí lo siento. Yo cada vez que estoy aquí en este pueblo y miro a la gente, y veo pasar a los campesinos, y veo pasar a todas las mujeres, a los niños, a los jóvenes con los perritos, porque cada uno tiene un perrito, tiene un gatico. Yo digo, ¿qué me están diciendo? ¿Qué me están hablando? Quizás nos están hablando de algo. Incorporen a sus teorías y a sus pensamientos la vida real, incorporen a la vida real lo que está pasando realmente. Eso es lo que incorporen en nuestros pensamientos académicos, en nuestros pensamientos políticos, en nuestra ética,
en lo que queramos, todo lo que queramos decir de manera un poco rimbombante en términos de discursos académicos y políticos. Entonces yo sí creo, Yanni, yo sí creo en la necesidad del Frente Unido, pero creo que esa necesidad del Frente Unido, insisto, tiene que darse, lo cual no quiere decir que se reniegue totalmente, pero tiene que darse no a propósito de las coyunturas electorales, sino tiene que darse mucho más antes, no mucho más allá, sino mucho más antes de que nosotros lleguemos a esas pretensiones. Ahora, si la historia nos permite acceder a esos escaños en una función mayoritaria, pues hombre, yo seré el primero en estar allí ayudando. Claro que sí, claro que sí. Pero por ahora que no seamos nosotros, porque si la historia no nos permite, es porque la gente nos lo permitió. Y ojalá así sea. En eso permítame recordar a este otro gran hombre, Jorge Eliezer Gaitán, ¿no? Los pueblos son superiores a sus dirigentes. El pueblo es superior, los pueblos son superiores a sus dirigentes. Y yo no desconfío en nada de nuestro pueblo. Yo sí creo. Hernando, creo que perdimos la conexión. Hernando, perdimos la conexión. Creo que mientras retomamos la conexión con Hernando, quiero aprovechar para leer también algunos de los comentarios que nos dejan las personas que nos ven a esta hora y saludarlos también. Saludamos a Solángela Hoyos Pérez. Ella nos dice buenas tardes, un saludo muy especial. Te saludamos también a ti, Solángela. Desde la Mesa Ecuménica por la Paz, seguimos proclamando que el amor eficaz se necesita hoy más que nunca en nuestras prácticas. Abrazos. También por acá tenemos comentarios de Alejandro Cometa. Él nos dice que el hoy llamado pacto histórico es un reconocimiento de la necesidad de la unidad social y una política trazada por Camilo en el Frente Unido, memoria histórica de la dignidad y acción. No sé, Hernando, si nos escuchas, tal vez Yanni tenga algo por complementar mientras vamos retomando con Hernando. Hernando, te perdimos. Aló, ¿me oye? Ahora sí te escuchamos. Bueno, yo voy cerrando entonces para... No te estamos escuchando, Hernández. Creo que está inestable la señal. Tal vez. No, creo, Laura, de darle paso, digamos, a las interrogantes o a las preguntas que nos hayan enviado, mientras podemos recuperar a Hernando. Por ahora tenemos comentarios, no tenemos más preguntas. Quisiera saber si tal vez Everard quiere aportar algo sobre la pregunta que le acaban o que estaba respondiendo Hernando. Está como tratando de hablar Hernando, ¿no? Uh-huh. No me hizo escuchar a Laura la pregunta. Bueno, que hasta ahora no hemos recibido aún preguntas del público, muy seguramente ellos estarán también interactuando en otros horarios, en otros espacios. Los invitamos a que nos pongan ahí, en el espacio que tenemos del Facebook, sus comentarios, sus preguntas, sus aportes. Estaremos atentos en el transcurso de la semana. Por ahora, creo que lo que queda es hacer una invitación a los asistentes, a quienes estamos hoy en este espacio, a hacer un comentario de cierre, de conclusión. A dejar también como algo para los movimientos hoy, para estas personas que precisamente desde el quehacer están pensando, luchando en una sociedad más equitativa. ¿Qué mensaje les dejaríamos a través justo de este legado que venimos conversando? Bueno, pues yo
yo creería que, pues, que como para cerrar es partir de esta reflexión, pues que tampoco ha sido ajena como en espacios de compartir ni con Yanni, ni con Hernando, ni con muchos, pues que, muchas que nos hemos encontrado durante muchos años. Y es que o sea, ya tenemos muy claro y de pronto un poco los comentarios que hay ahí en la conversación de hoy, de que la propuesta de Camilo frente a la unidad es un legado, es una necesidad, marca un precedente en muchos antecedentes político-organizativos y reflexivos en la historia de nuestro país desde hace ya un poco más de 50 años. Y que, pues digamos, eso ya está ahí, ¿cierto? Pues digamos que lo tenemos como reflexionado y asimilado en cierta medida, pues creo que la tarea ahora sería partir un poco de eso que con lo que estaba tratando de cerrar Hernando antes de que se le cortara como la comunicación. Y es entender que esas propuestas unitarias, llámese Frente Unido o póngase el nombre que quiera, tiene que tener la voz de todos y todas, así sea escueta, porque me gusta mucho cuando Hernando plantea eso, que es un punto en común en el que nos hemos encontrado durante muchos años, y es eso, es perder el miedo a plantear esas posiciones desde el punto de enunciación también en el que nos encontramos. Creo que entender ese punto de enunciación es muy importante para poder asimilar las demandas de las organizaciones comunitarias, de las organizaciones populares, de las mujeres, de los indígenas, de las comunidades afro, en fin, de cualquier sector, digamos, entendiendo que hablar desde el lugar de enunciación no implica encerrarse endógenamente para construir aislado de otros y otras, sino que por el contrario es entender que ese punto de enunciación es importante para poder cruzar con otros y otras estrategias, elementos, propuestas, apuestas que nos permitan realmente como ir avanzando en esta idea también, pues como en este sueño que tenemos de transformación y de alguna u otra forma, pues como de radicalizar un poco las condiciones en las que nos encontramos todos y todas, ¿cierto? Creo que por ahí es donde creería yo que podríamos como recoger las reflexiones que se han compartido y que considero yo que son importantes como avanzar, ¿cierto? Volver a eso cotidiano de la esquina, el encuentro, la propuesta pequeña pero importante que nos ayude, digamos, a seguir caminando y que nos acerque, porque ahora tenemos pues como este otro gran monstruo que está ahí y ese tema de que nos estamos alejando cada vez más en eso cotidiano, en eso que está ahí cerquita y que es por ahí donde realmente como que empieza como el camino. Entonces yo creo que por ahí cerraría un poco como bajo esa idea de concentrar o de sintetizar la propuesta. Muchas gracias, Ebrar. Yo creo que Hernando ha hecho un gran esfuerzo hoy por acompañarnos, por estar con nosotros, por compartir. Le agradecemos muchísimo. Tal vez en este último momento tuvo inconvenientes con la señal. Sin embargo, le haremos la invitación también a que ponga allí su conclusión, su mensaje en los comentarios. Y bueno, yo creo que también si se vuelve a conectar estaremos pendientes y si no, le damos las gracias por además compartir desde su sentir, desde su experiencia. Creo que son las grandes enseñanzas que van quedando en este espacio. Yanni, no sé si tú tengas algo también para concluir, para decirle a las personas que nos acompañan. Claro, ya pues por el tema de Hernando, pues nos trató de acompañar hasta donde le pudo el internet. No, también aportar para la reflexión final, y es que esa es la memoria de Camilo. O sea, la memoria de Camilo es vivirla, es sobre todo hacer la práctica. Las invitaciones que tanto Hernando como el Flaco nos hacían es precisamente que nos apoye a la transformación, que nos apoye a la construcción de una realidad diferente, que sabemos que es posible, pero que el pensamiento, si no se hace en la práctica, pues obviamente se vuelve un discurso bonito y cada febrero pues nuevamente estaremos haciendo estos eventos recordando a Camilo, pero la transformación no se da.
Entonces es muy importante volver a encontrarnos, a tomarnos ese café, a evitar, a estar en las redes sociales, pero también a estar en las redes reales, a compartir con la comunidad ahí en el barrio, en ese sancocho, a estar de nuevo ahí, porque siento que estamos perdiendo eso y que las redes sociales, en vez de acercarnos, nos alejan, nos permiten informarnos muy rápidamente de ciertos aspectos, pero nos están alejando rotundamente de la realidad social. Lo que narraba de manera descarnada Hernando da cuenta de una realidad que nos pasa por la cara y posiblemente por estar en un celular no lo vimos. Y podemos saber muchas cosas, pero no sabemos lo más importante, y es lo que está pasando en nuestro país, que creo que es urgente una transformación y un cambio ya. Entonces la invitación siempre es a recordar en Camilo en los procesos, y lo hacíamos desde Camilo Vive, lo hacemos en Cabilando, y tratamos de que eso sea propio en las comunidades, de traer el pensamiento vivo, no solo el discurso que es bonito y que eso de amor eficaz, de unidad en la diversidad, o sea, esas frases que son bonitas y que suenan bonito, es cómo se hace en la comunidad, cómo se hace en la práctica. Creo que es dejar siempre la invitación cuando se recuerda a Camilo, y es cómo se hace efectivo ese pensamiento. Bueno, yo también recogiendo, y para cerrar, me gustaría señalar que el espacio de hoy fue en gran medida un llamado a centrarnos en el hacer, y que precisamente es en la cotidianidad y en el estar ahí donde puede que encontremos esas formas de hacer. Entonces, desde esa cotidianidad que todos vivimos, desde ese rol que ocupamos, ¿qué podemos hacer justamente para esa construcción de lo común? Ahí nos queda también como la pregunta. Esperaríamos poder vernos en un próximo espacio. Los invitamos a estar atentos de la siguiente transmisión de Pensamientos Incómodos. Y muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. A Everard, a Hernando, a Yani, muchas gracias. A Eliezer, que también está detrás de todo esto. Al Grupo Cabilando. Bueno, muchísimas gracias. Que tengan una buena tarde.